Mávila, vamos a hablar ahora sobre una carta enviada por el congresista Edward Málaga a la ministra de Salud. Está con nosotros el congresista Edward Málaga. Bienvenido, muchísimas gracias. Tenemos aquí el documento que lo ha enviado el día de ayer, pidiéndole que analice su presencia en el ministerio, es decir, que evalúe la posibilidad de renunciar debido a lo que usted considera es un pésimo manejo de la epidemia provocada por el dengue. Bienvenido, muchísimas gracias, congresista Málaga. Gracias por el espacio, Mávila, Fernando, buenos días. Buenos días, congresista. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. ¿Esta es una opinión personal o supone que en el Congreso se iniciará por lo pronto, o por lo menos, un pedido de interpelación hacia la ministra? Sí, vamos por partes. Seguramente la ciudadanía se pregunta por qué no una interpelación. Lo que tienen que saber es que ya hay una moción de interpelación iniciada por la congresista Sigrid Bazán, que está recogiendo firmas en estos momentos. Yo ya la he suscrito, pero ahora como estamos en semana de representación, una interpelación se decidiría recién a partir del próximo jueves, probablemente en este pleno, y luego se debería todo el proceso de interpelar, de citar y eventualmente, si es que lo merita el caso, que yo creo que sí, una censura. Entonces, ese procedimiento es, como ya conoce, relativamente largo, y por eso yo también pensé que además podíamos invocar a la responsabilidad y a la honestidad de la ministra para que evalúe su renuncia. La carta de Mávila no es solamente una opinión personal, es una opinión técnica, científica. Si se han dado el tiempo de leerla, está sustentada al detalle, justamente para que no se piense que es simplemente un asunto de control político. Yo creo que la salud de los peruanos está en juego, sobre todo luego de la pandemia, el desastre que hemos vivido en la pandemia. Tenemos que tener una vara más alta para medir nuestro servicio de salud. Sin duda, claro, el camino parlamentario para esto y el control político debería estar basado, como usted acaba de decir, en data y en argumentos técnicos. Es decir, si hay una ministra que está haciendo malas cosas, pues se le interpela y eventualmente se le censura. ¿Por qué cree que esos plazos son demasiado largos y que la ministra debería renunciar de inmediato? Porque la crisis es urgente, es alarmante. Cada vida perdida, al igual que durante la pandemia, es un caso de urgencia, es un caso que debe ser visto con la mayor urgencia. Y en este caso las cifras son alarmantes. Tenemos más de 110.000 muertos, más de 1.200 hospitalizados, más de 150 fallecidos, y esto es un subregistro probablemente. Y lejos de tener la crisis controlada, vemos que los hospitales están desbordados, no hay medicamentos, hay largas colas para despistajes, y todos estos son asuntos que debieron ser resueltos durante o después de los picos más altos de la pandemia, en los cuales el INS y el MINSA nos prometieron y nos rejuraron que ya pues se había superado una capacidad mínima, que estábamos mejor preparados, que ya se había superado el atraso histórico. Y como vemos, no es así. La ministra y todos los ministros de salud que han sucedido desde la pandemia han tenido esta obligación y no lo han hecho. Señor Málaga, la carta que hemos leído con mucho detenimiento es en efecto muy completa. Usted denuncia sobre todo, leo, la ausencia de una estrategia inteligente de prevención y contención basada en ciencia multidisciplinaria. Por otra parte, ha estudiado usted el currículum vitae de la señora ministra y ha hallado que no hay nada que permita decir que estaba capacitada para ejercer con idoneidad el cargo. Estudia su tesis en particular. Pero al final de este estudio de su currículum hace notar que ella ocupó un cargo importante en el Ministerio de Salud nombrada por la ministra de Pedro Castillo, señora Portalatino. Yo no conocía ese detalle y ha ejercido ese cargo durante algunos meses, hasta poco después del golpe de Estado. De manera que ha estudiado usted y ha hallado que acá hay un vínculo con el gobierno anterior de Pedro Castillo para un puesto en el que no se sabe qué logros tuvo, así como en otros que usted menciona. Y por eso es que la insta a renunciar. Quisiéramos, por favor, que después de una breve pausa, que yo le ruego que nos acompañe a vivir juntos, nos explique usted qué cosa espera de la ministra ahora, que ha escuchado sus argumentos y que sabe que usted es un hombre tenaz, que luego suele perseguir sus objetivos políticos sin desmayo. Nos lo contestará, por favor, después de la pausa.
Estamos conversando con el congresista Edward Málaga Trillo, que ha enviado una carta larga y muy argumentada a la ministra de Salud, instándola a renunciar para ahorrar plazos y evitar el procedimiento largo y engorroso de una interpelación primero y una censura después. Da argumentos de fondo sobre la ausencia de una estrategia inteligente frente al dengue, pero repasa también el currículum vitae de la señora ministra Gutiérrez y enfatiza que ha tenido un paso por el Ministerio de Salud bajo la exministra Portalatino. ¿Qué es lo que puede temer usted respecto de lo actuado o no actuado por la ministra Gutiérrez durante los meses que ejerció ese puesto de confianza en el Ministerio de Salud justo a fines del año pasado? Congresista Málaga Trillo. ¿Aló? ¿Congresista? Perdón, aló, ahora sí. Aló. Sí, disculpen. Les decía que este dato se nos ha pasado a todos en el momento en que se nombró el gabinete y evaluamos los currículos de los ministros. Esta ministra efectivamente ha sido directora durante un mes aproximadamente, durante la gestión de la señora Portalatino. Entonces, conociendo el historial del señor Castillo, sobre todo en el sector salud, ustedes recordarán al ministro Condori, por ejemplo, y el poco cuidado que se le dio a este sector, llama la atención que una funcionaria que viene de este régimen haya sido promovida al rango de ministro. Si quieren especular sobre las razones, pues quién sabe si esto se trata pues de algún favorecimiento, de alguna cuota, no lo sé, no puedo quizás especular mucho más al respecto, pero lo que sí es preocupante es que si vamos al desempeño, el desempeño de la gestión anterior no ha sido nada pues que nos diga, caray, esto es un punto valioso a tomar en cuenta y por eso deberíamos promoverla. Pero más allá de lo político, Fernando Mávila, me parece que el núcleo de la carta se centra en la solidez profesional o la idoneidad específica. Y en resumen, lo que vemos en los primeros párrafos es que las decisiones que toma y ha tomado la ministra indican que no está preparada. La decisión del comité de expertos, las medidas de prevención, el no haberle dado atención al tema del cambio climático, el no desplegar tecnologías importantes como el despistaje molecular, el secuenciamiento genómico, la epidemiología veterinaria, etcétera. Y además, como dice Fernando, el tema de su currículum, su trayectoria es más orientada a la gestión administrativa de establecimientos de salud. Algunos dirán, bueno, necesitas un gestor en un ministerio y los especialistas se pueden encargar del resto, pero en un tema tan urgente y tan álgido como las crisis sanitarias que vivimos en el Perú, creo que es necesario tener un conocimiento adicional, por ejemplo, de alguna de las enfermedades infecciosas o alguna de las enfermedades crónicas que nos aquejan, porque eso le da al médico, al ministro, la visión necesaria para no solo confiar en lo que le digan ciegas sus asesores, que se pueden equivocar, como en el caso de las pruebas rápidas durante la pandemia, y más bien tener un criterio un poco más amplio. Claro, lo destacado de la carta, en todo caso, los argumentos más fuertes están por el lado de la gestión misma, de lo que no se ha hecho y lo que se debió hacer. Quería aprovechar su presencia en Ampliación de Noticias para preguntarle, hablando de control político, sobre la designación de la nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Ha sido nombrada la señora Ninosca Rosario Chandía Roque. Y los cuestionamientos no han tardado en aparecer porque venía desempeñándose como directora de comunicación estratégica e imagen institucional del despacho presidencial. Y este antecedente precisamente no garantiza la independencia del manejo de los medios estatales. ¿Cuál es su opinión y la reacción que tendría que tener el Congreso? La reacción que tendría que tener el Congreso es de rechazo, definitivamente. Yo suscribo las críticas, es más, he venido preparando ya hace un tiempo un proyecto de ley para dotar de más autonomía e independencia a IRTP, porque lo que vemos repetidamente en todos los gobiernos es que efectivamente se trata de jalar al canal del Estado para no necesariamente difundir los intereses del gobierno, pero quizás para protegerlos también, ¿no? Entonces, la decisión del despacho presidencial, no sé si fue directamente de la presidenta, no es firmada por ella, políticamente aceptable, ni tampoco para los gremios de prensa que verían el tema de la libertad de prensa coaccionada, ¿no? En todo caso, usted hace referencia a propósito de la ministra de Salud a un artículo del Washington Post que da una imagen muy negativa de nuestra gestión de las crisis médicas. En este caso, el nombramiento de una funcionaria del despacho
despacho presidencial sale de ahí para ocuparse de la televisión y la radio pública del Perú, dará una imagen muy negativa sobre la relación del gobierno con la libertad de prensa. Si se han convocado estos constitucionalistas para que mejore la imagen del Perú y para que contribuyan, pues acá, nombrando a una persona así, lo que se está pasando como mensaje, que será percibido por la comunidad internacional, es que hay miedo a la prensa libre y que la presidenta y su primer ministro buscan a alguien de confianza para que no se diga nada que pueda resultar crítico. Definitivamente es un craso error político, Fernando, y suscribo todo lo que dices. En el Congreso yo espero que cerremos filas ante esto. Yo creo que la presidenta y el Poder Ejecutivo tienen que ser receptivos a la crítica, que es bien intencionada y es necesaria también para proteger la imagen del país, como bien dices. No se puede aceptar el abuso de los cargos de confianza. Sé que es algo que se ha hecho rutinariamente a través de los años, pero no se puede aprovechar la imagen de nuestro país y sobre todo las libertades que han sido tan cuestionadas en los últimos meses. Muy bien, le agradecemos su presencia en Ampliación de Noticias. Ha sido el congresista Eduardo Málaga, congresista no agrupado. Nosotros a las 8:59 vamos a la pausa y regresamos con el resumen de la hora.